Adiós, para siempre. No pensé que la soledad pudiera pesar tanto. Esa noche, el viento golpeaba los cristales y la lluvia azotaba las ventanas con fuerza. Yo estaba solo en mi cuarto, rodeada de recuerdos, fotos, juguetes, una manta que me había dejado. Ella había partido al cielo de los Michis hace meses, y el dolor aún me hacía temblar. Nadie más estaba en casa, y la oscuridad parecía llenar cada rincón, cada sombra, cada pensamiento. Decidí sacarlo del olvido, aunque fuera por un instante. Saqué un tablero de mi chigüija que había guardado de las fiestas de amigos, uno pequeño, con un puntero de madera que parecía ligero, inofensivo. Coloqué el tablero en el suelo, frente a mí, y encendí unas velas. La luz parpadeante hacía que mi cuarto se convirtiera en un lugar extraño, donde los objetos familiares se veían distintos, alargados, distorsionados. Apoyé mis patas sobre la madera, respirando con dificultad. La primera pregunta salió de mis labios temblorosos: ¿eres tú, mi Chofía? Al instante, la madera se movió. Lenta, firme, y formó la palabra sí. Un escalofrío recorrió mi lomo. El corazón me latía como si quisiera escapar del pecho, y un zumbido bajo llenaba mis oídos. La madera se deslizó nuevamente. Te extraño. No podía contener las lágrimas. La soledad, la nostalgia, el miedo, todo se mezclaba en un nudo imposible. La luz de las velas hacía que su sombra proyectada en la pared pareciera moverse, acercarse. Mi respiración se volvió más pesada, como si cada inhalación fuera absorbida por algo invisible. Pensé que sería un momento dulce, un último adiós. Pero pronto el tablero comenzó a formar palabras que no esperaba. Palabras que no correspondían a recuerdos, sino a pedidos. Al principio eran pequeños, inofensivos: acércame tu patita. Moví la pata sin entender, y sentí un contacto frío sobre mi pelaje, como si la sombra hubiera rozado mi cuerpo. Luego vinieron los pedidos imposibles. Tráeme luz, abre la puerta, ven más cerca. Cada letra golpeaba mi mente con fuerza, resonando en el cuarto como un latido ajeno. La sensación de claustrofobia se intensificó, el espacio del cuarto parecía reducirse, las paredes se inclinaban hacia mí, presionando mi cuerpo y mis patas. El puntero empezó a moverse más rápido, deletreando frases completas: no puedo salir. ¿Hazme salir? El tono de todo eso parecía profundo, desesperado, imposible de ignorar. La voz surgía de todas partes y de ninguna a la vez. Cada sombra proyectada por las velas se alargaba, se movía como si tuviera vida propia, y sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de inhalar. Intenté apartarme, pero era inútil. Cada intento de moverme parecía reforzar la presión invisible sobre mí. Sentí que algo me rodeaba, algo que llenaba cada rincón del cuarto y del tablero. Cada palabra que deletreaba el puntero era un peso, un recordatorio de que aquello ya no era un juego, que la presencia detrás del tablero no deseaba consuelo, deseaba actuar. Ven, formó de repente, y un frío intenso me recorrió el pelaje hasta la punta de la cola. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mis patas temblaban, y la sensación de peligro se volvió insoportable. La habitación se volvió un laberinto de sombras que avanzaban, retrocedían, y me miraban con ojos invisibles. Intenté gritar, pero la voz quedó atrapada en mi garganta. La luz de las velas parpadeó violentamente y proyectó mi sombra contra la pared. Parecía una criatura deformada, con bigotes retorcidos y patas alargadas, un reflejo de mi miedo. El puntero se movía frenéticamente, deletreando una última frase: quiero vivir. Y tú puedes ayudarme. Mi corazón estaba a punto de estallar. Supe que no era ella, no completamente. Era algo que había tomado su nombre, su forma, sus recuerdos, pero había mutado en un ser que no podía ser contenido. Cada segundo era una lucha por mantenerme en la realidad, por no ser arrastrado al vacío que se abría en el cuarto, entre la madera del tablero, las velas y la oscuridad. Finalmente, con un último esfuerzo, levanté mis patas y tiré el tablero al suelo. El puntero se detuvo, las velas temblaron y luego se apagaron. La habitación quedó en silencio absoluto,
roto solo por mi respiración agitada y los latidos de mi corazón. Me acurruqué en un rincón, temblando, incapaz de moverme. Supe que había cruzado un límite que no debía. No había despedida dulce ni consuelo, solo había llamado algo que llevaba esperando, algo que nunca podía ser contenido por un tablero de madera. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento su presencia. No es mi chofía, no es su calor, ni su voz, ni su cariño. Es algo más profundo, oscuro, que recuerda que puede hablar, moverse, exigir. Algo que susurra desde la oscuridad, desde cualquier tablero, cualquier sombra, cualquier rincón olvidado. ¿Jugamos otra vez? Y yo sé que si vuelvo a intentarlo, no habrá vuelta atrás. Nunca juegues en el panteón. No sé en qué momento pensamos que sería una buena idea. Tal vez fue la presión de los michiamigos, la emoción de grabar un video que diera muchas vistas, o simplemente el hecho de que ninguno de nosotros creía del todo en esas cosas. Lo cierto es que esa noche decidimos llevar la michihuija al panteón de la colonia y probar suerte. Yo era el que grababa. Siempre me gustó estar detrás de la cámara, no tanto frente a ella, y supongo que eso me salvó de quedar más marcado que los demás. Teníamos todo preparado, velas, una lámpara, y por supuesto, el tablero. El panteón quedaba a unas cuadras de la casa de Luis Michiel. No era muy grande, pero tenía suficiente antigüedad como para sentirse pesado apenas cruzabas la reja oxidada. Esa noche estaba nublado, el aire húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de las flores marchitas. El sonido de los grillos parecía apagado, como si hasta los bichos supieran que era mejor no andar ahí. Pusimos las velas alrededor de una banca rota que encontramos cerca de las tumbas más viejas. Yo instalé la cámara en un tripié improvisado y revisé que todo quedara grabando. Las llamas de las velas se movían como si alguien soplara, aunque no había viento. A ver si ahora sí pasa algo, dijo Luis Michiel con su risa nerviosa. Van a ver que no es nada, añadió Micha Andrea, aunque yo noté cómo le temblaban la pata cuando la puso sobre la tabla. Todos se acomodaron alrededor del tablero. Yo miraba desde fuera, grabando, mientras ellos decían la clásica frase para abrir el juego. Al principio no pasó nada. Las risas nerviosas llenaban el silencio, y alguno hacía pequeños empujones al indicador para asustar a los demás. Pero después de un rato, el ambiente se volvió distinto. No puedo explicarlo bien, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible nos rodeara. De pronto, la planchette se movió sola hacia el sí. Todos se quedaron en silencio. ¿Quién está ahí?, preguntó Micha Ola, apenas audible. El indicador se movió lentamente, deteniéndose en letras que formaron un nombre, Michisidro. Yo tragué saliva. No porque creyera de verdad que algo estaba contestando, sino porque a 1 metro de nosotros, entre las sombras, había una lápida con ese mismo nombre grabado. Michisidro Ramírez, 1932, 1971. ¿Lo vieron?, susurré, aunque nadie me contestó. Mich Héctor se rió nervioso. Seguro uno de ustedes lo vio y lo escribió. Pero ninguno levantó la pata. ¿Qué quieres?, preguntó otra vez Micha Ola, pero ahora con la voz quebrada. La planchette se movió con rapidez. Fuera. La temperatura descendió de golpe. Todos lo sentimos. El vapor salía de nuestras bocas al respirar, como si el panteón se hubiera convertido en un congelador. En ese momento escuchamos un crujido detrás de nosotros. Giré la cámara hacia las lápidas y vi cómo la tierra en una tumba cercana parecía moverse, como si algo debajo tratara de salir. Ya, vámonos, dije, recogiendo la cámara con las patas temblorosas. Pero los demás parecían paralizados, como si la michihuija los mantuviera atrapados. El tablero vibraba levemente, la planchette se movía sola de un lado a otro, golpeando las letras con fuerza. De pronto, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos a oscuras.
El silencio era absoluto, roto solo por la respiración acelerada de mis amigos. Entonces lo escuché, un murmullo grave, como si alguien hablara desde dentro de una tumba, repitiendo una y otra vez la misma palabra: fuera, fuera, fuera. Logré encender la lámpara y apunté hacia la lápida de Michisidro. Ahí, parado frente a la piedra, estaba la silueta de un Michi. Pero no era uno vivo. Sus ojos eran huecos, brillando con un reflejo extraño, y su cuerpo parecía hecho de polvo y tierra húmeda. Grité. Todos se levantaron de golpe, tirando el tablero. Corrimos hacia la reja sin mirar atrás. Las patas apenas nos respondían. El eco de algo siguiéndonos retumbaba en el suelo, como si las garras golpearan las lápidas con furia. Sentí que en cualquier momento me alcanzaría. Cuando por fin cruzamos la reja, el aire volvió a sentirse normal. El murmullo desapareció, y el frío se disipó como si nunca hubiera existido. Nos quedamos tirados en la banqueta, jadeando, sin poder hablar. El tablero había quedado atrás, en el panteón, y ninguno de nosotros quiso volver a buscarlo. Esa noche juramos no contarle a nadie lo que pasó. Pero yo no puedo callarlo. Cada vez que cierro los ojos, veo la silueta de ese Michi parado frente a la tumba, mirándonos como si hubiéramos cometido un error imposible de reparar. El tablero heredado. No esperaba que mi michiabuelo me dejara nada cuando partió. Era un michi huraño, reservado, de esos que apenas hablan en las reuniones familiares y prefieren observar en silencio desde un rincón. Sin embargo, después de su entierro, mi madre me entregó una caja de madera con cerradura oxidada. Era tuya. Me dijo simplemente. Él quería que la tuvieras. Dentro encontré un tablero de michigüija. Viejo, de madera oscura, con letras gastadas y un olor a humedad que parecía impregnado en cada rincón. El puntero era un triángulo pulido, pero sus bordes estaban agrietados como si hubiera sido usado demasiadas veces. No me pareció un regalo apropiado, pero algo en mí sintió curiosidad. Recordaba vagamente haber visto a mi michiabuelo en su estudio, moviendo ese mismo puntero con la punta de sus garras, murmurando palabras que nunca llegaba a comprender. Yo era apenas un gatito entonces, y mi madre siempre me decía que no entrara a esa habitación. Ahora entendía por qué. La primera noche lo dejé sobre la mesa de mi cuarto, convencido de que no haría nada con él. Pero no podía dejar de mirarlo. El tablero parecía observarme de vuelta, como si sus letras se acomodaran sutilmente cuando no lo estaba mirando. El primer ruido llegó cerca de la medianoche. Un golpeteo seco contra la puerta de mi habitación. Pensé que era el viento, pero al abrir, el pasillo estaba vacío. Cerré de nuevo, tratando de ignorarlo, pero el tablero estaba justo frente a mí, brillando con un resplandor extraño bajo la luz tenue del foco. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la curiosidad pudo más. Coloqué el tablero sobre el piso y puse mis patas sobre el puntero. Me sentí ridículo, hablando solo en mi cuarto. Aún así, murmuré la pregunta que me rondaba desde que recibí aquel objeto. ¿Hay alguien aquí? El puntero se movió. Despacio, pero con firmeza. Fue directo hacia el sí. Me aparté de golpe, el corazón latiéndome en las orejas. El tablero no podía haberse movido solo. Y sin embargo lo hizo. Pensé en mi michiabuelo, en su mirada fría y en esas noches en las que parecía conversar con alguien que no estaba allí. Tragué saliva y regresé al tablero. Esta vez no pregunté nada. Lo dejé quieto, esperando. El puntero se deslizó por sí solo, trazando letras torpes. Michiabuelo. La temperatura del cuarto bajó varios grados de inmediato. Sentí el aire más denso, como si costara respirar. No dije nada, no pregunté nada, pero el puntero siguió escribiendo. Sigue. Con el juego. Me levanté de golpe y tiré el tablero dentro de la caja. Lo empujé al closet y lo cubrí con ropa vieja, decidido a olvidarlo. Pero el resto de la noche,
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un arrastre lento por el suelo. Como si el puntero se moviera allá adentro, solo. Los días siguientes fueron peores. Las luces del pasillo parpadeaban cuando yo pasaba. Las ventanas se empañaban con palabras escritas desde dentro, siempre la misma: juega. Incluso mis amigos empezaron a notar que estaba distraído, agotado. No les conté nada. ¿Quién me creería? Una madrugada, desperté con la caja abierta cerca de mi cama. El tablero estaba colocado sobre mis cobijas, el puntero señalando el sí. Juro que no lo saqué yo. No resistí más. Volví a poner mis patas sobre el puntero. La madera estaba helada, casi dolorosa. Pregunté lo obvio. ¿Qué quieres de mí? El puntero no dudó ni un segundo. Continúa. ¿Continuar qué? Murmuré, aunque mi voz apenas salió en un hilo. El puntero se movió furioso, recorriendo las letras una y otra vez, hasta que entendí. La verdad, a partir de esa noche ya no tuve paz. El tablero no necesitaba que yo lo tocara. Se movía solo. A veces en medio de la sala, otras sobre el comedor, arrastrándose de un lado a otro como si una garra invisible lo empujara. Lo peor fue cuando empezó a escribirme mensajes fuera del tablero. Encontraba frases talladas en las paredes, en el suelo de la cocina, incluso en el vapor de los espejos del baño. Todas decían lo mismo. El juego no termina. Intenté deshacerme de él. Lo llevé lejos, a un baldío, lo enterré bajo tierra húmeda y regresé al departamento sintiéndome libre. Pero al amanecer estaba otra vez en mi cuarto, cubierto de barro, como si hubiera vuelto por su cuenta. La presencia se hizo más fuerte con el tiempo. Empecé a escuchar pasos que no eran míos, a ver sombras recorrer los pasillos. El aire olía a madera vieja y humedad, el mismo olor que desprendía siempre el tablero. Una noche, la peor de todas, desperté con el puntero sobre mi lomo. No lo había puesto yo. Se movía lentamente, marcando círculos sobre mi pelaje. Lo arrojé al suelo con desesperación, pero regresó solo, trepando de alguna manera invisible hasta apoyarse otra vez sobre mí. Fue entonces que comprendí la verdad. El tablero no era un objeto. Era un vínculo. Mi michiabuelo no me lo había dejado como herencia, me lo había pasado como una condena. Desde ese día vivo con él. No importa dónde lo guarde, siempre aparece. No importa cuánto intente ignorarlo, siempre responde. A veces pienso que ya no estoy hablando con mi michiabuelo, sino con algo más que usó su recuerdo como excusa para acercarse a mí. Y cada noche, cuando la casa se sumerge en silencio, escucho el arrastre del puntero moviéndose solo, marcando letras que no alcanzo a ver desde mi cama. Pero sé que tarde o temprano tendré que volver a leerlas. Porque el tablero heredado no se calla. Nunca. La pijamada maldita. Siempre he pensado que las peores decisiones nacen en las noches que parecen inofensivas. Esa vez no fue la excepción. Éramos 6 michiamigos reunidos en casa, con botanas, michichelas y música bajita. La idea era quedarnos despiertos hasta el amanecer, contando historias, jugando cartas y viendo películas. La tormenta afuera hacía que todo se sintiera diferente. El sonido de la lluvia contra los ventanales parecía acompañarnos. La sala estaba llena de cojines y mantas, las luces apagadas salvo una lámpara pequeña en la esquina. Entre la charla y la risa, a alguien se le ocurrió mencionar la palabra prohibida, michihuija. Al principio fue solo una broma, pero entonces mi Chaudia maulló con nerviosismo. Mi hermano me dejó una, dijo, levantándose hacia su cuarto. Todos reímos incrédulos, hasta que regresó con un tablero viejo, con letras gastadas y un vaso de cristal en lugar del puntero. La risa se apagó de inmediato, reemplazada por ese silencio incómodo que antecede a lo inevitable. No sé por qué aceptamos. Quizá fue el aburrimiento, o la necesidad de impresionar a los demás. Nos sentamos alrededor del tablero,
con las patas sobre el vaso, y empezamos. La primera pregunta fue la de siempre: ¿hay alguien aquí con nosotros? Pasaron unos segundos de quietud, y cuando ya íbamos a burlarnos del juego, el vaso se deslizó hasta el sí. Nadie quiso admitir que lo había movido. Fingimos incredulidad, pero la tensión se notaba en nuestras orejas erguidas y en los bigotes temblando. La segunda pregunta fue peor: ¿quién eres? El vaso empezó a formar letras una a una, lento pero firme: Michi. Todos reímos con alivio. Parecía una coincidencia ridícula. Pero el vaso no se detuvo. Siguió moviéndose. Michi ajeno. La risa se congeló. Ese nombre no era invento nuestro. Era como si alguien estuviera diciendo: soy un Michi que no pertenece aquí. La lámpara en la esquina parpadeó. El aire se volvió helado. Nadie quería preguntar más, pero el vaso se movía sin que lo tocáramos con fuerza. Formó otra palabra clara: veo. Sentí que alguien nos observaba desde el pasillo. Me giré rápido, pero no había nada. Cuando regresé la mirada al tablero, el vaso señalaba el sí, como si hubiera respondido a mi duda sin que la formulara en voz alta. El ambiente se volvió insoportable. Una de las Michis se levantó, diciendo que no iba a seguir. Pero cuando apartó la pata del vaso, este se movió solo, con violencia, golpeando contra el tablero. El sonido seco retumbó en la sala como un golpe de cristal. La lámpara se apagó de golpe, y quedamos a oscuras. Solo la tormenta iluminaba de vez en cuando, con destellos breves que hacían que todo pareciera congelado. En uno de esos relámpagos, juro que vi una silueta. Un Michi alto, delgado, parado detrás de mi Chaudia. No era ninguno de nosotros. El vaso comenzó a moverse de nuevo, sin que nadie lo tocara. Arrastrándose sobre el tablero, formó una frase que todos leímos con terror. No es un juego. El silencio era absoluto, roto solo por la lluvia. Entonces escuchamos un maullido profundo, pero no venía de ninguno de nosotros. Era un maullido grave, desgarrado, proveniente del pasillo oscuro. Alguien encendió su celular para iluminar, y lo que vimos nos heló. El tablero tenía marcas nuevas, como si garras invisibles lo hubieran arañado. El vaso estaba agrietado, a punto de romperse. Uno de mis amigos lo tomó y lo lanzó contra la pared. Se hizo pedazos. Pensamos que con eso acabaría todo. Pero el tablero seguía en su lugar, intacto, como si nada hubiera pasado. No recuerdo quién fue el primero en salir corriendo, pero en segundos todos estábamos en la cocina, respirando agitados. Intentamos convencernos de que era sugestión, de que la tormenta y el cansancio nos habían jugado una mala pasada. Pero cuando volvimos a la sala, no había cojines, ni mantas, ni michibotanas. El cuarto estaba vacío. Solo el tablero en el centro del suelo. Aquella fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente recogí mis cosas y me fui. Con el tiempo, dejé de frecuentar a algunos de ellos. Nunca hablamos en serio de lo que pasó. Lo extraño es que hace poco, limpiando mi closet, encontré algo que no debería estar ahí, un trozo del vaso agrietado que rompimos aquella noche. Lo reconocí al instante. Lo guardé en una caja, pero desde entonces he sentido que alguien más vive conmigo. Escucho pasos, veo sombras en los espejos. Y a veces, en sueños, escucho una voz que me susurra una sola frase, siempre la misma. Soy el Michi ajeno. Y aún estoy jugando. Susurros en la Michi vecindad. No sé si alguien me crea, pero juro que lo que voy a contar pasó de verdad. Yo vivía en una vecindad vieja, de esas con pasillos largos, húmedos y puertas despintadas que daban a cuartos pequeños. Ahí convivíamos muchos Michis, familias, estudiantes, trabajadores, de todo un poco. Aunque el lugar tenía su encanto, todos sabíamos que también guardaba historias extrañas. Una tarde, mientras subíamos a la azotea para jugar,
mis amigos y yo encontramos algo entre unas cajas húmedas y oxidadas, un tablero de Michihuija. Al principio pensamos que era un simple pedazo de madera pintada, pero cuando lo limpiamos, vimos claramente las letras, los números, el sí, el no y ese aire extraño que parecía rodearlo. ¡Ay! ¿Qué hace esto aquí?, dijo mi Sebastián, levantándolo con cuidado. Seguro lo dejaron los de antes. Respondí, aunque en el fondo sentí un escalofrío. La curiosidad pudo más. Decidimos llevarlo al pasillo central de la vecindad, justo frente a las escaleras, donde la luz del foco apenas alumbraba y las sombras se estiraban hacia todos lados. Nos acomodamos en círculo. Colocamos una tapa de frasco como puntero improvisado. Todos pusimos las patas y empezamos con las preguntas de siempre, sin tomarlo muy en serio. Al principio, nada pasó. Solo risas nerviosas y algún empujón para asustar al otro. Pero después, se movió. Deslizó lento hacia el sí, aunque nadie lo empujó. Lo juro. Nos quedamos en silencio, con los bigotes erizados. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó mi charla. El indicador se movió, marcando sí. Todos nos miramos sin saber qué decir. El aire de pronto se sintió más pesado, como si la vecindad entera contuviera la respiración. ¿Cómo te llamas?, pregunté, apenas susurrando. Las letras se fueron formando, mi Charlos. Tragué saliva. No inventen, así se llamaba el casero que se murió hace años. Justo en ese momento escuchamos algo arriba, en la azotea, pasos. No los pasos normales de un Michi caminando, sino arrastres pesados, como si alguien con dificultad se moviera por ahí. ¿Oyeron eso?, dijo mi Sebastián retirando la pata del tablero. Los pasos bajaron por las escaleras, lentos, marcando cada peldaño. Yo apunté la lámpara hacia arriba, pero no había nada. Solo la sombra de las escaleras cayendo sobre nosotros. El tablero seguía vibrando bajo nuestras patas. La tapa de frasco se movía sola, golpeando letras al azar hasta formar una palabra, aquí. En ese momento, todos escuchamos un maullido. Venía del pasillo largo, el que daba a los cuartos del fondo. Era un maullido ronco, doloroso, como si viniera de una garganta seca. Lo peor es que todos los vecinos estaban dormidos. Lo sabíamos porque la vecindad, de noche, era silenciosa como una tumba. Ya, vamos a guardarlo, dije, tratando de sonar firme. Pero cuando levantamos las patas, el tablero se quedó quieto, hasta que algo golpeó la puerta del cuarto de la esquina. Un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera arrojado todo su peso contra ella. Nos levantamos de un brinco. Las luces parpadearon, y en medio del pasillo escuchamos susurros. No eran claros, pero todos lo oímos. Voces bajas, entrecortadas, que parecían repetir nuestros nombres. Ya vámonos, gritó mi charla, y salimos corriendo hacia la escalera. Mientras bajábamos, los pasos nos siguieron. Retumbaban por los pasillos vacíos, cada vez más cerca. El maullido volvió a sonar, esta vez justo detrás de nosotros. Sentí que si volteaba, lo vería. Llegamos al patio central, donde al menos había más luz. Nos detuvimos ahí, jadeando, temblando. El tablero había quedado arriba, tirado en el pasillo. Mañana lo quemamos, dijo mi Sebastián, todavía sin aliento. Pero no pudimos. Al día siguiente, cuando subimos de nuevo a buscarlo, ya no estaba. Ni rastro. Como si nunca hubiera existido. La michivecindad cambió. A veces, cuando camino por el pasillo, escucho las mismas pisadas detrás de mí, aunque no haya nadie. Otros vecinos dicen que oyen maullidos extraños a medianoche, o golpes en las puertas cuando todos deberían estar dormidos. Yo lo sé, lo que despertamos aquella noche nunca se fue. Y aunque el tablero ya no esté, los susurros siguen recorriendo la michivecindad. Turno nocturno en la facultad.
Nunca me gustaron las noches de tormenta, y mucho menos cuando me sorprendían en la facultad. Aquella tarde había ido con mis amigos a repasar unos apuntes para un examen, pero el cielo empezó a nublarse y la lluvia se desató con una furia que parecía interminable. Los truenos retumbaban en los ventanales, y pronto nos dimos cuenta de que no íbamos a poder salir. Éramos 5. Nos refugiamos en un salón del tercer piso, uno de esos con pupitres viejos que siempre huelen a humedad. La electricidad se fue poco después de que cerraran la puerta principal de la facultad. Nos quedamos con apenas la luz de nuestros celulares, pero las baterías no durarían mucho. El ambiente se volvió pesado, con la tormenta rugiendo afuera y el silencio extraño del edificio acompañándonos. Entonces Michangel, con esa sonrisa burlona que siempre tenía, sacó de su mochila una tabla de michiguija. ¿Se animan a jugar a la michiguija?, dijo, levantando las orejas. Al principio pensamos que estaba bromeando. Pero no. La puso en medio de los pupitres y sacó un vaso pequeño de plástico que había traído para la ocasión. «¿Estás loco, Michi?», le dije. «¿Quién trae eso a la facultad? El aburrimiento mata más que cualquier fantasma», respondió. Entre risas nerviosas y comentarios de ni que fuera cierto, acabamos por aceptar. De todos modos estábamos atrapados, sin nada que hacer, y los relámpagos hacían que el salón pareciera sacado de una película de terror. Nos sentamos alrededor del tablero. Pusimos nuestras patitas sobre el vaso. Al principio, nadie tomaba en serio la cosa, pero Michuna decidió preguntar: ¿hay algún michiespíritu aquí con nosotros? El vaso no se movió. Un trueno sacudió los cristales, y todos soltamos una carcajada. Pero entonces, cuando estábamos por rendirnos, el vaso se deslizó lentamente hacia el sí. Nadie dijo nada. Solo nos miramos entre nosotros, esperando que alguien confesara estar moviéndolo. «Ya, dejen de jugar», murmuró Michifer. «No lo estoy moviendo», aseguró Michomas, con los bigotes erizados. El vaso se detuvo, como si nos escuchara. Y después se movió otra vez, más rápido esta vez. «¿Quién eres?», preguntó Michangel, ya sin risa. Las letras se fueron formando despacio. «Profe». Un escalofrío nos recorrió a todos. Habíamos escuchado historias de un viejo Michi profesor que falleció en la facultad hacía muchos años, en un accidente extraño. Nadie sabía si era verdad, pero todos conocíamos la leyenda. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Michuna, con la voz temblando. El vaso se movió de golpe hacia el no. Afuera, un relámpago iluminó el pasillo. Y juro que en ese instante vimos una sombra cruzar frente a la puerta del salón. No era ninguno de nosotros. Debe haber sido el velador, intenté convencerme. Pero recordé algo: el velador siempre cerraba el edificio antes de la medianoche, y ya pasaba de la 1. El vaso volvió a moverse. Esta vez fue directo hacia las letras y formó otra palabra: «miren». Todos volteamos hacia la puerta. Estaba entreabierta. El aire frío entraba por la rendija, y parecía que alguien nos observaba desde fuera. «Ya basta, en serio», dijo Michifer, levantándose. Intentó encender la luz del pasillo, pero no funcionó. Solo había oscuridad. Un ruido metálico retumbó desde abajo, como si alguien hubiera tirado una silla. El sonido rebotó por todo el edificio. «No bajemos», susurró Michomas. «Quedémonos aquí hasta que amanezca». Pero el vaso volvió a moverse, con fuerza, como si algo lo empujara con rabia. «Vaya». «¿A dónde?», preguntó Michangel, temblando por primera vez en la noche. El vaso se fue directo a formar la palabra abajo. Nos quedamos helados. Ninguno quería ir, pero la sensación en el aire era insoportable. Como si un Michi invisible respirara en nuestra nuca. Al final, tomamos la peor decisión: obedecer. Con la luz de nuestros celulares bajamos las escaleras, el eco de nuestros pasos retumbando en la facultad vacía. La tormenta seguía golpeando los ventanales. Al llegar al primer piso, vimos algo que nos dejó paralizados.
Una de las puertas de los salones estaba abierta, y dentro había un pizarrón lleno de palabras escritas con tiza. Lo extraño es que hacía horas no había nadie más en el edificio. Nos acercamos despacio. Las palabras eran nombres. Nuestros nombres. Cada uno estaba escrito con una letra temblorosa, como si alguien lo hubiera hecho a toda prisa. En cuanto Michuna alumbró su nombre, el pizarrón se borró solo frente a nuestros ojos, como si una garra invisible lo hubiera limpiado. Un estruendo sacudió el edificio. Escuchamos pasos corriendo en los pasillos, pero no se veía a nadie. Corrimos de vuelta al salón donde habíamos dejado la michiguija. Pero el tablero ya no estaba. El vaso, tampoco. Solo quedaba el pupitre vacío, como si nunca hubiéramos jugado. Esa noche no pudimos salir. Pasamos las horas en silencio, acurrucados en un rincón hasta que amaneció. Cuando al fin abrieron la facultad, juramos no volver a hablar de lo ocurrido. Pero aún ahora, cuando paso frente a ese salón, siento que alguien me observa desde adentro. El reto del Michiclub. La fiesta empezó como cualquier otra. La música rebotaba en las paredes del patio, las luces parpadeaban en un ritmo que parecía acompasarse con los maullidos y risas de los invitados. Michis de toda la cuadra estaban reunidos, saltando, bailando, y dejando que la emoción de la noche los arrastrara. Las michichelas circulaban entre los grupos, y nadie prestaba atención al viejo sótano que había en un rincón del patio, cubierto por una lona sucia. Fue Michiteo, uno de los michis más atrevidos, quien lo sacó a colación. Entre saltos y carcajadas, dijo que tenía algo guardado en ese sótano, algo que valía la pena para un verdadero reto. Nadie lo creyó al principio, pero su insistencia despertó la curiosidad. Bajamos con él por unas escaleras de madera carcomida, cada crujido resonando como un aviso, y nos encontramos con un pequeño espacio húmedo, lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos de telarañas. Allí estaba el tablero. Viejo, de madera agrietada, con las letras gastadas y un puntero que parecía más un trozo de cartón desgastado que otra cosa. Lo colocamos en el suelo, improvisando un círculo de velas a su alrededor. El olor a humedad y madera podrida se mezclaba con el de la michicerveza derramada y la tierra que se colaba por las grietas del sótano. No hubo palabras al principio, solo miradas nerviosas. Nadie quería tocar el puntero. La música de la fiesta aún llegaba lejana, amortiguada por las paredes, como si el sótano mismo la filtrara. Y entonces, un impulso invisible nos obligó a colocar las patas sobre el triángulo. No pasó nada al principio. El puntero permaneció quieto. Fue una sensación sutil la que rompió la calma, un frío que no venía de ninguna rendija, un peso que parecía aumentar sobre nuestros hombros. La madera vibraba bajo las patas, como si respirara. Fue entonces cuando escuchamos la voz. Primero un murmullo, tan bajo que parecía formar parte del viento que entraba por las grietas. Pero pronto la voz se hizo clara, articulada, y no pertenecía a ninguno de los michis que estaban allí. Dijo una sola palabra: aquí. El vaso se movió solo, deslizándose por el tablero hasta formar letras: mira. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia por las paredes. La temperatura descendió y un olor a tierra húmeda se mezcló con un aroma metálico que no lográbamos identificar. No había gritos ni saltos de terror todavía. Solo nosotros, quietos, atrapados en esa sensación de ser observados. La voz continuó, arrastrando palabras que parecían susurradas por alguien que conocía cada uno de nuestros nombres, cada uno de nuestros secretos. No es juego, deletreaba el vaso. Cada letra golpeaba nuestra mente con una fuerza silenciosa, aplastante. Los relámpagos de los recuerdos y la música de afuera no servían de distracción. Todo el sótano se volvió un espacio cerrado, denso, donde cada respiración parecía que se multiplicaba y nos aplastaba. Sentí que algo más se movía entre nosotros. Una sombra que no correspondía a ninguno de los presentes.
Se deslizaba a ras del suelo, pasando por nuestras patas sin tocarnos, pero dejando un rastro de frío que nos hizo erizar el pelaje. El tablero seguía escribiendo solo, deslizándose con movimientos rápidos y erráticos. De pronto, la voz cambió. Se volvió más grave, más profunda. La sensación era que nos miraba desde dentro de cada uno de nosotros, penetrando en nuestros pensamientos. No hablaba con palabras que pudiéramos repetir, eran sonidos que se mezclaban con nuestra respiración y nuestro pulso acelerado, resonando en nuestra cabeza. En ese momento, un relámpago iluminó el sótano. La sombra desapareció, pero el puntero se movió con violencia, señalando directamente a Michiteo. Su cuerpo quedó rígido, los ojos abiertos, pero no era él quien hablaba. La voz surgió de su garganta, profunda, desgarrada, y articuló frases que ninguno de nosotros entendía del todo, pero que helaban la sangre. Intentamos retirar las patas, correr hacia la salida, pero algo nos lo impedía. La madera se sentía pegajosa, como si un líquido invisible nos uniera a ella. Cada intento de movernos era en vano. La voz continuaba, lenta, meticulosa, y parecía disfrutar de nuestro terror. Finalmente, la vela más cercana se apagó, y con ella la oscuridad nos envolvió por completo. Los sonidos de la fiesta afuera se desvanecieron. Solo quedaban los pasos imaginarios que resonaban sobre nuestras patas, la respiración del sótano y la voz, insistente, recordándonos que no había vuelta atrás. Cuando logramos salir, el tablero seguía allí, intacto, pero el puntero se movía solo, girando en círculos como si celebrara su victoria. Nadie dijo una palabra mientras subíamos las escaleras hacia la luz. Nadie quiso volver a mirar atrás. Al día siguiente, algunos vecinos comentaron que escucharon maullidos extraños en el sótano durante la fiesta. Nadie sabía de qué se trataba. Nosotros no contamos nada. Y aunque el tablero quedó abandonado en ese sótano, todos sentimos que nos siguió más allá de la fiesta. Que la voz, grave y profunda, aún nos observa en la penumbra de nuestras casas, esperando un nuevo reto. Michiguija casera. Todo comenzó un sábado aburrido. La lluvia golpeaba el techo del edificio con fuerza, y el sonido se mezclaba con el goteo constante de los canalones. No había nadie en los pasillos y el aire estaba pesado, cargado de humedad. Nos encontrábamos en el cuarto de Michiluna, rodeados de cajas, rollos de cartón, tapas de frasco y crayones viejos. La idea surgió de pronto, fabricar nuestra propia Michiguija. Una broma, pensábamos. Una manera de pasar el tiempo. Recortamos el cartón con cuidado, dibujando las letras de la A a la Z y los números del 0 al 9. Marcamos sí y no y decoramos los bordes con garabatos que nos parecían graciosos. Para el puntero improvisado usamos una tapa de frasco. Nada sofisticado, nada que pudiera hacer más que rodar sobre la superficie. Al principio nos reímos. Era absurdo. Cuando la colocamos sobre el suelo y posamos las patas, todo parecía normal. Nadie esperaba que sucediera algo. Pero entonces, la tapa comenzó a moverse. No era un empujón accidental ni un roce entre michis. El puntero giró sobre sí mismo y se deslizó hacia el sí. Un escalofrío recorrió mi espalda, un zumbido bajo que parecía provenir del cartón mismo. Las velas que encendimos temblaban sin viento, proyectando sombras largas que se movían por las paredes como si quisieran salirse del cuarto. Al principio intenté reírme, convencido de que uno de mis amigos estaba empujando el vaso. Pero no había nadie lo suficientemente cerca. Las patas que tocaban el puntero permanecían quietas. Y aún así, se movía, formando letras con precisión, alerta. El aire se volvió más pesado. Cada respiración costaba, y la luz de las velas parecía arder con más fuerza, lanzando destellos que convertían los objetos comunes en figuras siniestras. La tapa continuó deslizando, deletreando palabras que no habíamos pronunciado, que no habíamos pensado siquiera. No burles, decía. El miedo se instaló silencioso.
No era un miedo de juego, ni de sorpresa pasajera. Era algo que te atrapaba en la garganta, que te hacía sentir observado desde un rincón invisible. El cuarto se hizo pequeño, demasiado pequeño, como si las paredes se acercaran mientras el tablero se movía sin cesar. El puntero empezó a señalar lugares en la habitación. Primero la esquina con las cajas viejas, luego el estante con los crayones, y finalmente hacia la puerta cerrada. Cada movimiento era lento, deliberado, como si alguien quisiera mostrarnos algo que no debíamos ver. Fue entonces que el frío comenzó. No un frío normal de la lluvia. Era un frío que se pegaba al pelaje, que recorría el lomo y las patas hasta llegar a los bigotes, dejando un rastro de piel erizada. El sonido de la lluvia desapareció, reemplazado por un murmullo apenas audible, un susurro que se confundía con nuestra respiración. «Mira», deletreó el tablero. El cuarto parecía expandirse y encogerse al mismo tiempo. El tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo se alargaba y comprimía, cada sombra se movía más rápido que nuestros ojos. Intenté levantar la pata para apartarme, pero era como si algo invisible me sujetara. Cada intento era inútil, la tapa seguía allí, respondiendo, señalando, haciendo que nos sintiéramos vulnerables y pequeños. Nunca supe cuánto tiempo pasó. Minutos o horas, parecía lo mismo. La tapa comenzó a girar con furia, formando palabras incomprensibles, líneas que se cruzaban y se deshacían como si el cartón estuviera vivo. Finalmente, las letras se organizaron de nuevo. ¿Nunca más? No hubo más movimiento después de eso. Las velas se apagaron, el cuarto quedó en penumbra, y un silencio absoluto nos envolvió. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Solo nos mirábamos, sabiendo que habíamos cruzado un límite que no debimos tocar. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía acercarse a mí, cada sonido del exterior se transformaba en pasos, en susurros, en maullidos que no tenían origen visible. Cuando amaneció, el tablero estaba tal como lo habíamos dejado, sin una sola marca, como si nada hubiera ocurrido. Pero nosotros sabíamos la verdad, la michiguija funcionaba. Y funcionaba demasiado bien. El miedo que nació esa tarde no se fue. Creció silencioso, constante, recordándome que algunos juegos no deberían ser intentados por michis curiosos. Que hay límites que no deben cruzarse, y que una michiguija casera, aunque parezca inofensiva, puede despertar algo que nunca podrás ignorar. Mensajes en carretera. Nunca imaginé que un simple viaje de reparto pudiera convertirse en algo que marcaría mis noches para siempre. La carretera estaba vacía, cubierta de neblina, y la luz de la luna apenas iluminaba el asfalto mojado. Éramos 3 michitraileros revisando rutas en un mapa desgastado. La música del radio estaba apagada, dejándonos solo con el sonido del motor y el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la cabina. La idea de usar la michiguija surgió como un juego para matar el tiempo. Michaniel la había traído de su casa, un tablero pequeño, con la plancheta hecha de madera y ligeramente astillada en los bordes. Nos sentamos en la cabina, las patas sobre la plancheta, riendo nerviosos y diciéndonos que no creíamos en esas cosas. Al principio, nada pasó. La cabina estaba silenciosa, salvo por el motor, y la neblina que se arremolinaba contra los cristales hacía que todo se sintiera irreal. Pero cuando posamos las patas sobre la plancheta, se movió. Lento al principio, como si tanteara, luego con firmeza, señalando el sí. Un escalofrío recorrió mi pelaje. No era el frío de la carretera, ni la humedad del aire, era algo que venía de adentro, una sensación de que nos observaban desde todas partes. ¿Hay alguien con nosotros?, susurró Michausto, aunque su voz sonaba como un eco lejano. La plancheta deletreó, sí. No hubo risa ni incredulidad después de eso. Solo el silencio, pesado, aplastante, y el motor del tráiler retumbando como un corazón inquieto. Cada movimiento del tablero era lento, metódico,
como si alguien hubiera aprendido nuestras rutinas y estuviera esperando el momento exacto para actuar. Cuando preguntamos quién estaba allí, la Planchette formó un nombre: camino. Una palabra simple, pero con un peso que hizo que mis bigotes se erizaran. En ese instante, la cabina pareció estrecharse. Las luces del tablero del tráiler parpadearon, proyectando sombras que se movían por el interior del vehículo, como si la oscuridad misma respirara. El viento afuera se convirtió en un susurro constante, un murmullo que repetía la palabra: camino, camino, camino. Cada intento de movernos o de retirarnos era como si algo invisible nos sostuviera. La Planchette comenzó a deslizarse con velocidad, señalando números y letras que correspondían a kilómetros y curvas, lugares que no estaban en nuestro mapa. «Eso no puede estar pasando», murmuré, aunque sabía que nadie podía responder. La voz parecía extraviada en la cabina, atrapada entre nosotros y algo más que nos observaba. El tablero deletreaba instrucciones, distancias y nombres de lugares que no conocíamos, pero que estaban justo delante de nosotros en la carretera. Cada indicación coincidía con una curva, un cruce, una señal que aparecía segundos después de que la Planchette lo señalara. La sensación era aterradora. Alguien, o algo, sabía más de nuestro recorrido que nosotros mismos. El motor tembló de manera extraña. La neblina afuera se densificó, oscura, casi tangible. Las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros adelante, y aún así la Planchette nos guiaba, lenta, meticulosamente. Cada letra que formaba parecía susurrar, con una voz que no pertenecía a ninguno de nosotros: izquierda, derecha, sigue, no mires. La carretera se volvía interminable, y cada sombra parecía acercarse más a la cabina. Podíamos ver reflejos en los espejos retrovisores, figuras que no correspondían a nuestros cuerpos, sombras de michis altos, delgados, que nos observaban desde todas partes. De pronto, la Planchette se detuvo. Las palabras que formó nos heló: no salgas. Michaniel intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Las patas parecían pegadas al tablero. La cabina se volvió opresiva, cada respiración un esfuerzo, cada parpadeo un recordatorio de que algo nos había atrapado en esa carretera vacía. El tablero comenzó a moverse de nuevo, señalando coordenadas que parecían imposibles, números de kilómetros y giros que aparecían exactamente segundos antes de que los encontráramos en la carretera. Era como si el tablero conociera el camino mejor que nosotros. Como si condujera por nosotros. Finalmente, cuando el amanecer se asomó y la neblina se disipó, pudimos movernos. Nadie habló durante kilómetros. La sensación de vigilancia se mantuvo, como si algo nos acompañara desde las sombras. La Michihuija permaneció en la cabina, silenciosa, pero con la presencia aún palpable. Ahora, la voz de aquel tablero nos sigue susurrando, recordándonos que conoce el camino, que siempre está observando, que nunca olvidará cada curva que tomamos. Y yo no puedo dejar de pensar que, en algún momento, la carretera misma nos atrapará si no seguimos sus instrucciones. Nunca subestimes una Michihuija en manos de michitraileros. Nunca creas que la carretera es solo asfalto y señales. Algunas veces, hay cosas que saben más que tú. El espíritu del sótano. El sótano del edificio siempre tuvo algo que no estaba bien. No era solo la humedad, ni el olor a tierra y madera vieja, ni la luz amarillenta que parpadeaba con un zumbido constante. Era la sensación de que cada sombra tenía peso, de que el aire mismo estaba cargado de ojos invisibles. Yo había pasado cientos de veces por ahí cargando cajas o revisando el medidor de luz, pero nunca me había detenido demasiado. Hasta aquella noche. La Michihuija apareció por accidente. Estaba cubierta de polvo, en una esquina donde los muebles viejos se amontonaban, con un vasito de veladora como puntero. Nadie sabía cómo había llegado ahí, el portero decía que llevaba décadas olvidada. Los inquilinos, curiosos y aburridos, decidimos probarla. No hubo gritos, no hubo apuestas,
solo la sensación de que la noche era demasiado larga y silenciosa para no intentar algo distinto. El sótano estaba cerrado, solo una pequeña bombilla iluminaba el centro. El resto era sombra, pura sombra. Nos acomodamos alrededor del tablero, cada uno con las patas temblorosas, intentando contener la risa nerviosa. Pero desde el primer instante, algo cambió. La madera parecía moverse bajo nuestras patas, y el aire se hizo más denso. Cada inhalación costaba más que la anterior, como si la habitación intentara absorber nuestro aliento. Al posar las patas sobre el vaso, este comenzó a moverse. Lento, primero, como tanteando, y luego con decisión. Señaló el sí. Mis bigotes se erizaron. El aire olía distinto, a humedad mezclada con algo metálico, y un zumbido profundo retumbaba en el suelo. Cada sombra parecía vibrar con la frecuencia del tablero. No hubo palabras al principio, solo movimiento. Luego el vaso deletreó, viejo. No entendíamos qué significaba, pero la sensación de ser observado se intensificó. El sótano, que ya era pequeño, parecía encogerse. Las paredes se acercaban a nosotros, comprimían nuestros cuerpos, y los muebles cubiertos de polvo proyectaban formas que no podían existir. Cada esquina se volvía un ángulo imposible, como si el sótano tuviera más espacio del que permitía la lógica. Con cada letra que el vaso formaba, sentíamos que algo nos miraba desde los rincones, algo que conocía nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. No había viento, pero el polvo se levantaba en pequeños remolinos, girando alrededor de nosotros, como si el sótano respirara con vida propia. Aquí, deletreo de nuevo. La respiración se volvió un esfuerzo. La sensación de asfixia nos presionaba el pecho, y el corazón parecía latir demasiado rápido, demasiado fuerte. Intenté apartar la pata, pero el vaso no dejaba de moverse, insistente. Cada intento era inútil. La madera estaba viva, y algo más estaba en ella, acechando. Todo quedó en silencio absoluto. Solo existía la presión de la oscuridad, la cercanía de las sombras, y la voz de la tabla, lenta, pesada, que parecía hablar directamente a nuestra mente. Esperé décadas. Mi visión se estrechó. Las paredes se inclinaban, el suelo parecía subir bajo mis patas. La temperatura descendió bruscamente, y cada músculo se tensó. Sentí que algo invisible me rodeaba nuestras patitas y bigotes, que nos empujaba a permanecer inmóviles, atrapados en el espacio que se volvía cada vez más pequeño, más opresivo. No había luz suficiente para ver nada, pero sentía que alguien, o algo, estaba frente a mí. Su presencia no tenía forma, solo peso, densidad y mirada. El vaso formó otra palabra, llénate. Cada letra vibraba, resonaba dentro de mi cabeza, y un pensamiento aterrador se impuso: si respirábamos, si nos movíamos, algo nos consumiría. El tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo se alargaba y comprimía. El miedo no era por lo que podríamos ver, sino por lo que sabíamos que estaba ahí, invisible, acechándonos, jugando con nuestra percepción. Los otros Michis estaban igualmente paralizados. Sus respiraciones se mezclaban con la mía, formando un ritmo que el sótano parecía seguir, como si nos midiera, como si disfrutara de nuestro terror. Finalmente, el vaso se detuvo. Pero el alivio no llegó. Las paredes seguían inclinándose, la presión en el lomo persistía, y un murmullo profundo recorría cada rincón, como un susurro que no provenía de la madera ni del aire. Ahora, lo sigo. Salimos del sótano como pudimos, atropellando muebles y cajas, jadeando, con los bigotes empapados de sudor y miedo. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, sentimos un instante de alivio, pero no duró. Cada sombra en el pasillo parecía moverse ligeramente, cada eco de nuestros pasos sonaba más fuerte de lo normal, como si algo hubiera atravesado la puerta con nosotros. Nunca volvimos a jugar con aquel tablero. Nadie más quiso acercarse al sótano. Pero cada día siento la presión en el lomo, el frío en los bigotes, y escucho un murmullo que recuerda mi error, que algo llevaba décadas esperando ser llamado, y ahora me sigue, invisible, silencioso, constante.
Nunca, jamás, subestimes lo que puede despertar un sótano olvidado.